Bueno, y a esta hora lo conversábamos junto a Josefina de la Fuente hablando de la convención. Terminaron las votaciones, pero no terminó la polémica. Vamos a seguir conversando sobre el debate que se generó en torno a la mesa de la Convención Constitucional sobre este artículo sobre el consentimiento indígena. Vamos a tomar contacto con la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda y el convencional de Vamos por Chile, Manuel José Osandón. A ambos, muchas gracias por el contacto. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Y bueno, comienzo por el constituyente Osandón, porque claro, el malestar nace de Vamos por Chile respecto a este artículo sobre el consentimiento indígena por el cambio que hay en el lenguaje, que para ustedes no es una atribución de la mesa, pese que hay un reglamento que indica que sí. ¿Nos puedes aclarar por dónde va la crítica? Gracias, Matilde. Mira, yo creo que acá, especialmente considerando que este es un órgano que se rige por un reglamento y que es un órgano de carácter público, debemos ser súper estrictos en el cumplimiento de las normas. ¿Y dónde están las facultades, que son básicamente las funciones y atribuciones de la mesa? Están establecidas en el artículo 39 del reglamento. Y dice en su letra ñ, cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno y el presente reglamento. Y asimismo en su letra U dice interpretar por la mayoría de sus miembros en caso de contradicción o oscuridad los reglamentos de la Convención Constitucional. Por lo tanto, si nos atenemos a las normas precisas y claras, en este caso, la mesa no tiene atribuciones. Yo creo que es importante ser formales y creo que es un error político el hacer esta clase de interpretaciones. Tengo considerando una duda, especialmente... Manuel José, porque en este mismo artículo 39, que lo tengo aquí abierto, dice del reglamento general, la mesa directiva tiene atribuciones para introducir correcciones en el texto constitucional con el objeto de dar cumplimiento al principio de coherencia consagrado en el artículo 3. ¿Esto no entra en ese ámbito? Yo creo que no, yo creo que ese es un tema de, como lo hizo la Secretaría Técnica ayer, que no se modifica el texto, se genera un cierto orden, y en este caso no habría ninguna incoherencia. Por lo tanto, en mi opinión, es una interpretación que es errada, no corresponde para este caso. Bárbara. Bueno, menos mal lo está explicando acá Manuel José. O sea, primero está todo atribuido a las facultades que tiene la mesa en el reglamento. Hay un artículo aquí que cita Manuel, pero también está el artículo 3, letra ñ, que establece el principio de coherencia y dice que todas las actuaciones y procedimientos de la Convención Constitucional, de cualquiera de sus órganos, de hecho, deben velar y deben priorizar que el objetivo sea como resultado tener un texto constitucional coherente para entregar a la ciudadanía. Y en ese sentido también eso se complementa con el artículo 60, que le da atribución a la Secretaría para esta revisión, con el punto 5 del protocolo, que le da atribuciones también a la Secretaría. Se complementa el artículo 39 letra U con el 100, el 101, que también ha establecido estas atribuciones especialmente para la creación del protocolo de armonización. Y hoy día es evidente, y de hecho fue un pequeño debate en un momento en la mesa ayer, cuando la Secretaría Técnica explicó además al convencional Larraín que tenía dudas respecto de si teníamos o no la atribución, y se lo explicó con la norma reglamentaria en mano, así como tú tienes ahí, Matilde, el reglamento abierto. Pero más allá de eso, incluso el convencional, el vicepresidente Domínguez, en esa reunión, y esto lo puede corroborar el convencional Larraín, vicepresidente adjunto Larraín, el vicepresidente Domínguez dice, bueno, perfecto, tenemos todas las atribuciones, esto está claro, sin embargo, igual quisiera someter este punto a votación para zanjar cualquier duda que pueda existir sobre esto. Y se votó en la mesa y que tuvo un solo voto en contra, que fue el de convencional Larraín, pero que luego, cuando comenzamos a revisar una a una las sugerencias de cambios de forma que propone la Secretaría, el convencional Larraín incluso votó a favor de una propuesta de la Secretaría que buscaba eliminar un epígrafe, o sea, eliminar una frase contenida en un artículo, que cualquiera podría decir, bajo el criterio con el que estuvo operando ayer el convencional Larraín, sería escandaloso. O sea, ¿cómo él va a permitir o va a apoyar un cambio en un texto de ese sentido? ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que son cuestiones de correcciones de forma. Entonces, al final él termina sosteniendo una cuestión que no se sustenta. Es más,
A mí me parece es una polémica artificial y que yo creo que más bien se corresponde con una intencionalidad política que con la realidad reglamentaria, porque todos los preceptos que yo he citado, y uno podría también revisar el acuerdo de la mesa, o sea, no solo esto está acorde al reglamento, sino que además fue deliberado y votado por la mesa, y con un ministro de fe que la Secretaría Técnica, que yo creo, además, con todo lo que le ha aplaudido la derecha en la convención a la Secretaría Técnica, me parecería increíble escucharlos ahora decir que no creen que estos ministros de fe o que creen que están ideologizados o cooptados por un sector político. Ahora, dicho todo lo anterior, Bárbara, también hay dudas porque fuera de la convención hay abogados constitucionalistas que plantean que es verdad que no ven que el cambio produzca ningún efecto, digamos, demasiado, o sea, no genera efecto. Sin embargo, hay otros que plantean que lo que hoy día no se ve tal vez pueda verse en el futuro y hacen referencia a que en los pueblos anteriores que están a la configuración del Estado y que se cambia a pueblos originarios, pudieran entrar los pueblos afrodescendientes. ¿Qué se responde? Es un gran punto ese, Matilde, y te lo agradezco mucho, porque hoy día el artículo 5 de la Constitución, de la nueva Constitución, establece, y que yo creo que es aquí donde está el origen de todo el asunto, o sea, es el que establece cuáles son los pueblos y naciones indígenas preexistentes. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Armonización vimos que los pueblos indígenas habían propuesto que varias normas y varios artículos se referían indistintamente como pueblos y naciones indígenas, como pueblos originarios y como pueblos y naciones preexistentes al Estado. Entonces dijimos, perfecto, hay que escoger una denominación. Y el único artículo que dice los pueblos indígenas y preexistentes al Estado son 2 puntos y están nombrados todos. Esa es la norma del reconocimiento de los pueblos indígenas. Y luego, todas las demás referencias a los pueblos indígenas dice pueblos y naciones indígenas. Entonces aquí quedaba una norma que iba a quedar disonante porque iba a ser la única después del artículo inicial, ¿cierto? Que dice son preexistentes, etcétera, reconoce la preexistencia. Habría quedado 2 con preexistencia cuando de hecho el Pleno votó, y esto además lo sé de primera fuente, no solo porque viví el Pleno junto a Manuel José, sino porque yo propuse con mi colectivo la norma para el reconocimiento por parte de la Convención Constitucional de la preexistencia del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y el Pleno la rechazó. En 2 oportunidades se planteó de distintas maneras por 2 comisiones. Y en las 2 comisiones esto se rechazó. Por lo tanto, en la nueva Constitución, ningún pueblo preexistente es reconocido como tal, excepto los pueblos y naciones indígenas. Lamentablemente, el pueblo, o sea, el Pleno no aceptó el reconocimiento de la preexistencia del pueblo tribal y por lo tanto a nosotros no nos correspondía dejar abierto eso. Lo que sí nos correspondía era corregir en la forma una denominación que está presente en todo el texto constitucional. ¿Para qué? Para que fuera coherente, tal como lo establece el reglamento en las atribuciones de la mesa a estas alturas del proceso constituyente, además. Manuel José, ustedes han planteado que siendo el artículo sobre el consentimiento indígena, lo que nos ha dicho Bárbara, pudiera ser rebatido. A ver, yo creo que el reglamento es bastante interpretable, más allá de que efectivamente yo creo que no tiene un gran alcance en cuanto a un efecto de fondo, pero yo creo que la señora del César tiene que serlo y parecerlo, y creo que políticamente esto es un error y no es la mejor forma de hacerlo, entendiendo que es el Pleno el que debe zanjar la mayoría de los temas y que la Secretaría Técnica, las propuestas que estableció, no cambiaban palabras. En ese sentido, yo pregunto, si cambiaba palabras. Si pueblos preexistentes... ¿Cuáles palabras? Según entiendo yo, no cambiaba palabra. No, Manuel, es que yo entiendo que Manuel no es parte de la mesa y no estuvo presente en este debate, pero además puedes leer el informe, porque el informe de la Secretaría, que es un informe público además, el informe de la Secretaría, por ejemplo, decía en las normas transitorias, porque la Secretaría no solo revisó las normas armonizadas, también revisó las no armonizadas, que finalmente eran las que más tenían que revisarse para que quedaran coherentes con el resto. En las normas no armonizadas transitorias, por ejemplo, habían 3 formas distintas de referirse a la institucionalidad de la Agencia Nacional de Agua. Agencia Nacional de Aguas, Agencia del Agua, Agencia de las Aguas. Entonces, la Secretaría dice, bueno,
están todas estas denominaciones, pero la que se utilizó y se optó por el Pleno y por armonización para todo el texto constitucional es la Agencia Nacional del Agua. Por lo tanto, sugiere la Secretaría que acá se homologuen todo. Es lo mismo. Y también en la idea de preexistente del Estado, esos son los pueblos indígenas en el texto constitucional, es lo mismo, es una denominación que no cambia el contenido, no crea nada, ni cambia el sentido de una norma. Ahora, siendo así lo que dice Manuel José, Bárbara, estamos en un momento, además, político bien delicado. Quiero hacer un punto. Sí, Manuel José, dino. Quiero hacer un punto. Mira, yo entiendo que pueblos y naciones preexistentes al Estado es básicamente lo mismo que pueblos indígenas, ¿ya? En ese sentido, desde el punto de vista político, más allá de lo jurídico, normativo, que además que yo creo que la gente en la casa no le hace mucho sentido más allá de nuestro submundo convencional, ¿cierto? ¿Por qué no cambiamos otras inconsistencias graves que tiene el texto? Por ejemplo, establecer relaciones internacionales prioritarias con América Latina y el Caribe. Es algo tan absurdo que deja fuera a El Salvador, que es un estado centroamericano que no tiene océano con el mar Caribe. O, por ejemplo, establecer que la nacionalidad es equivalente a la ciudadanía. O sea, un recién nacido se entiende como ciudadano, por tanto podría llegar al absurdo de decir, hoy podría tener derecho a voto, por ejemplo. Tenemos un montón de normas inconsistentes, con problemas que incluso son de fondo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no hacer esa corrección con otras normas que son aún más absurdas? Yo creo que desde el punto de vista político es muy complejo explicarle a la ciudadanía esto y abre un espacio para interpretación de la ciudadanía hacia afuera. Y además tenemos que considerar una cosa, la mesa directiva, luego el tema de los expresidentes, tiene su línea de crédito bastante gastada. Entonces, yo creo que es innecesario hacer un cambio de esta característica a último minuto, más todavía si consideramos que es un sinónimo. Bárbara, ¿era necesario hacer el cambio, dado lo que dice totalmente, y además que, mira, y Manuel José, además aquí convencional Osandón está mezclando peras con manzanas y tratando nuevamente de confundir a la ciudadanía. Yo quiero decir algo porque yo le agradezco al convencional Larraín que haya levantado esta falsa polémica, porque lo único que hace es desenmascarar a un sector que se autodenominó como una derecha dialogante, democrática, pero que todo el proceso constituyente, esto es lo que hizo. Sentar una mentira tras otra, falsas polémicas, donde no había una polémica, inventar una polémica ¿para qué? Para ir enlodando el proceso constituyente y dando esta sensación a la ciudadanía de que se están haciendo las cosas mal, etc. Oye, es increíble porque además, primero la derecha dijo que y los convencionales no trabajábamos. Y después cuando en 1 de marzo dijimos, oye, vamos a votar para trabajar los sábados, los únicos que se opusieron, los convencionales de la derecha. Después dijimos que no habíamos escrito nada, ninguna palabra, que no estábamos haciendo nada. Y después, cuando entregamos el borrador, se quejaban porque escribimos demasiadas palabras. Entonces, no, que era demasiado, había otros reclamos. Después, que estábamos en las comisiones, íbamos a querer mantenernos en el cargo, íbamos a extender el proceso constituyente más de un año. Trabajamos 359 días y ahí, bueno, dijeron, mira, no, es que ¿por qué suspenden el pleno? Entonces hay que terminarlo antes. Pero ellos querían vernos caer en las trampas que ellos mismos querían crear. Entonces, hoy día lo que hace el convencional Larraín y lo que está haciendo el convencional Osandón acá, mezclando cuestiones que tienen que ver con adecuaciones de forma, que no cambian en nada el fondo, con cuestionar cosas que a él no le parecen del fondo, pero que el Pleno ya votó. Lo que nosotros hacemos en esta reunión de mesa que se dio ayer fue precisamente respetar la voluntad del Pleno, porque fue el Pleno el que decidió que cada vez que se dijera pueblos y naciones preexistentes se refirieran a los pueblos indígenas y no a otro pueblo. Muy a mi pesar, porque personalmente considero que el pueblo afrodescendiente chileno debiese ser considerado como tal, pero el Pleno no lo aprobó. Entonces aquí estamos respetando la voluntad del Pleno, presentando a la ciudadanía un texto coherente, limpio y ordenado, incluso con las últimas polémicas falsas artificiales que levanta la derecha con estos ya manotazos de ahogado porque faltan días para entregar y yo creo que ya no saben qué inventar. Manuel José, ¿ustedes insisten con pedir la liberación del borrador? Por supuesto, yo creo que tenemos que revisarlo, pueden haber incongruencias, pueden haber ciertos errores y creo que lo razonable es que tengamos acceso al texto antes, o sea, somos humanos y en ese sentido, más allá de una sospecha, creo que es lo lógico.
si nosotros fuimos parte de este proceso. Y quiero responderle a Bárbara, yo estoy muy orgulloso y creo haber sido coherente, de haber sido parte de una derecha dialogante. Evidentemente hubo personas que generaron ciertas polémicas, pero, o sea, venir a decir que acá todo es fake news, que todo es malo, que no sé qué. O sea, por ejemplo, actualmente tenemos la posibilidad de que el día de mañana podríamos tener a una persona que estuvo condenada por narcotraficante como presidente de la República. Es una cosa es absolutamente grosera. Totalmente falso. Grosera. Yo no sé qué profesión tiene el convencional Osandón, yo no sé qué profesión tiene usted, pero yo he escuchado a convencionales de su sector que son abogadas y abogados, que yo creo que sus profesores de derecho, si es que están vivos, deben estar llorando en sus casas, porque eso es completamente falso. El Código Penal establece para las penas de presidio mayor, presidio menor, usurado máximo medio, o sea, penas para, por ejemplo, delitos como narcotráfico o terrorismo, además la inhabilidad temporal o perpetua para acceder a cargos públicos. Y lo que hace el texto constitucional es agregar a aquellos que no están reconocidos en las leyes penales, aquellas cuestiones, por ejemplo, como los delitos sexuales, como los delitos de corrupción, cohecho, que hoy día sabemos, alguien que hizo malversación de fondos públicos difícilmente va a tener una inhabilidad, porque difícilmente además va a pagar con penas de cárcel, eso sabemos muy bien en Chile y es algo que estamos tratando de cambiar. Entonces, cuando usted dice estas cosas, usted sabe que usted está mintiendo. Entonces, yo también lo invito a enterarse, a leer, a escuchar también a los expertos abogados, porque esto no es una cuestión de interpretación, o sea, es texto legal escrito y la Constitución agrega causales y después dice todos los demás que se establecen por ley. ¿Cuál ley? Bueno, el Código Penal es una ley convencional, Osandón. Bárbara, ¿y la mesa va a liberar el borrador? Perdón, Matilde, no lo escuché. Bárbara, ¿la mesa va a liberar el borrador antes del Por supuesto, el borrador va a ser liberado el día 4, esa es la fecha que se anunció ayer. Antes no. Que se anunció públicamente. El borrador está en manos de un solo funcionario de la convención, nadie más tiene acceso a ese borrador y además tenía que generarse el último informe de la Secretaría por las adecuaciones y correcciones de forma que se realizaron ayer, con la concurrencia del voto del señor Larraín también en varias de ellas. No es cierto que él se negó a todas, eso también es importante, pero él es un miembro de la mesa y tiene todo el derecho de votar como él le parezca. Yo no voy a cuestionar su voto a favor de los cambios que él quería realizar y que después quizás la mesa decidió no realizar, pero de todas maneras ese informe va a ser parte de ese texto y ese texto final que ya va a ser enviado a diagramar para entregárselo al presidente de la República va a ser liberado el día 4 por nuestra Secretaría de Comunicaciones con el único funcionario que tiene a su cargo el texto y al cual no puede acceder ni la mesa directiva ni ningún otro convencional hasta ese momento. Muy bien, Bárbara Sepúlveda, Manuel José Osandón, muchísimas gracias. Quiero cortar muchísimas gracias, Matilde, por la invitación. Porque fue acusado acá de haber mentido respecto al tema de las normas penales. Pero si tú revisas, Bárbara, con atenuantes, perfectamente una persona condenada por narcotraficante podría, una vez cumplida su condena, llegar a ser presidente de la República. Pero no era verdad lo que dijiste, entonces. No era verdad. Eso es cierto. No, lo que estás diciendo es que un tribunal estima atenuante o corrige un procedimiento. Se aplican. Una persona condenada por narcotráfico sí puede ser presidente de la República. Usted quedó en evidencia. Bueno, pero sigue el debate ahí entre los convencionales. A los dos les queremos dar las gracias, Manuel José, Bárbara, que tengan buena tarde. Bueno, nos veremos el día lunes. Nosotros a esta hora nos vamos